Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Escorpio, ustedes están transitando un camino, muchos de ustedes, que posiblemente comenzaron a transitarlo sin tener toda la información. Por supuesto, cada vez que uno comienza algún tipo de inversión, algún tipo de empleo o algo en la vida normal, no se tiene toda la información del camino completo. Aquí se ve que el camino está, pero la información la vas a estar recibiendo mientras vayas a estar avanzando. Tienes que estar al tanto de cualquier peligro que exista, que se presente, pero definitivamente es un camino que ya está, un camino que muchos de ustedes o ya comenzaron a transitar o van a comenzar a transitarlo en los próximos días. Esto te va a llevar, por supuesto, al destino que tú quieres ir, pero la información acá todavía no está completa, obviamente. El caballero de copas me está hablando que, por supuesto, esa información se refiere quizás a alguna propuesta, alguna idea que alguien te hizo, alguna invitación, alguna propuesta económica posiblemente, algo que te gustó mucho o que te gusta mucho. Pero este caballero de copas es alguien que no tiene un plan estable, un plan definido detrás, un plan concreto. O sea, puede ser un buen empleo, pero necesitas tener algún tipo de certificación, que alguien te autorice, en fin. Y si es un negocio, pues como que no hay un plan de negocios muy efectivo detrás. Es algo bonito, algo que puede producir mucho dinero, pero no es algo que tenga un plan detrás. Aquí tienes que estar meditando, pensándolo y buscar más información, porque como dice la luna, toda la información no está clara. Y el 2 de oros, pues evidentemente te va a tocar hacer equilibrio, te va a tocar hacer malabares con lo que tienes. Acá vienen noticias o viene información que te va a tocar estar manejando dos cosas al mismo tiempo. Esto puede referirse a dos empleos, puede referirse a un empleo y un negocio que ustedes comiencen a hacer y vayan a estar haciendo pues equilibrio entre los dos. O incluso también esta carta podría estarte aconsejando que hagas un equilibrio entre tu economía, entre tu trabajo, las funciones que haces y tu familia, que no dejes desatendido ninguno de los dos, porque aquí, queriendo poner orden a esta situación, queriendo afianzar al caballero de copas y el camino este que no tienes toda la información, aquí podrías perder el equilibrio, podrías echar la balanza para un lado o para el otro. Así que ojo y ten cuidado, no descuides a tu familia y es posible que estén haciendo equilibrio acá. También este equilibrio, disculpen, este equilibrio del 12 de oro se podría estar refiriendo a gastos e ingresos que reciban de este negocio. Puede ser que los gastos todavía no cubran todos los ingresos que esto te va a estar proporcionando. Y aquí ustedes van a tener que estar equilibrando, ¿ok? Van a tener que estar sacando cuentas, llevando registros y viendo bien qué es lo que gastan, cuánto gastan y cómo lo hacen. Vamos ahora con el caballero de oros, con las cartas para el caballero de oros. Wow. Acá Escorpio, con esta reina de copas, se puede estar refiriendo a una mujer que te ayude, una amiga, una hermana, una madre, alguien que es una persona que tú la llamas a las 3 de la mañana y puedes estar llorando en el hombro de esa persona y te va a consolar y te va a estar escuchando. Es una persona extremadamente intuitiva. También esto puede referirse a que tus emociones en esta situación se mantengan controladas. Porque cuando uno empieza o algún tipo de negocio, cuando uno empieza algún tipo de empleo, de trabajo o de inversión y las cosas no resultan tan rápido como uno quisiera, pues las emociones aquí podrían estarse desbordando. Definitivamente con el loco, pues se ve que aquí hay algo que va a estar comenzando. Te va a permitir controlar tus emociones en algo que comienza, en algo nuevo que da inicio. Este loco es algo que tú no habías hecho con anterioridad. Algo que vas a estar comenzando, por supuesto. Algo diferente, algo que no habías hecho. Y eso nuevo va a estar empezando en la vida de muchísimos de ustedes. Y acá, pues, por supuesto, las emociones se van a mantener bajo control. Aquí ustedes van a estar saliendo de su zona de confort. Van a estar haciendo algo que les va a estar impactando, pero es algo diferente. Este proceso se va a estar demorando un poco, porque el caballero de oros me está hablando de mucha lentitud. El caballero de oros me dice que sí,
que vas a estar recibiendo ingresos de esto nuevo que vas a comenzar. Es un ingreso quizás estable, seguro, es bastante equilibrado, pero viene lento. Es algo que va a estar creciendo, pero señores, con calma. Las cosas nuevas cuando empiezan, los negocios nuevos cuando empiezan, es muy raro, es muy extraño que te llegue dinero así de pronto de ese negocio, que comience a florecer. Y es precisamente esto lo que te está diciendo estas cartas. Esto es algo que viene con calma, viene seguro, viene estable, pero viene lento. No es que no se mueve, pero viene muy lento. Vamos ahora con las cartas para este 3 de bastos. Vamos para allá. El ermitaño, pues el ermitaño me está indicando que ustedes van a recibir una información que necesitan. Aquí alguien les va a estar alumbrando el camino, alguien les va a estar diciendo dónde están los peligros que tienen que evitar, qué es lo que tienen que hacer, por dónde tienen que ir, cómo tienen que moverse. Esta información es de alguien que ya recorrió ese camino por el que ustedes quieren ir. Es alguien que te va a estar dando la luz, alguien que te va a estar guiando en esta carta de la luna, donde ustedes no conocen nada, donde la información se les va a estar dando poco a poco. Pues el ermitaño es alguien que viene y te va alumbrando poco a poco dónde tienes que pisar, por dónde tienes que ir, dónde están los peligros, por dónde no tienes que coger. Y esta información te va a llegar, vas a recibirla. Puede ser poco a poco que la recibas o puede ser de sopetón, pero definitivamente es alguien que ya pasó por esto y te va a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer, cómo tienes que reaccionar ante cada cosa para poder salir adelante, para poder llevar a buen término este camino. Así que este camino que no tenías toda la información, aquí aparece alguien y te va a servir como guía, te va a ayudar. Y acá hay un movimiento, esto nuevo que comienza, esta guía que alguien te da, pues aquí veo una mudanza. Posiblemente ustedes se muden de casa, se muden de empleo o se vayan a otra ciudad. Muchos podrían estar comenzando nuevos estudios, en nuevas carreras, algún tipo de certificación, universidad, si tienen muchachos en edades de universidad o ustedes están en edad de universidad, pues definitivamente esto podría referirse a un camino en una universidad, en una escuela que comienza para muchos algo nuevo, diferente, que no habían hecho con anterioridad, algo que aman hacer. El camino no está completo, por supuesto. Es algo lento porque cualquier estudio que lleva años, que lleva tiempo por hacerse, pues lleva un proceso lento, es un proceso que te va a dar frutos, que va a ser seguro, pero definitivamente es algo lento, algo con calma. Y el ermitaño, pues por supuesto, siempre que uno estudia algo, siempre que uno va a aprender algo nuevo, algo diferente, vas a recibir guía en ese camino. Va a haber un profesor, va a haber un estudiante, va a haber alguien que ya estudió eso que tú quieres estudiar y te va a estar guiando, te va a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer y por dónde tienes que seguir. Y evidentemente, esto fuera de tu ciudad, esto no es en la ciudad donde ustedes viven. Para hacer esto van a tener que mudarse, ya sea un nuevo empleo, sea un nuevo negocio o sea algo nuevo que vayan a comenzar a estudiar, esto fuera de su localidad. Y acá el 3 de bastos, pues por supuesto también me está hablando de extranjero, me está hablando de fuera de su ciudad. El 3 de bastos es planificación, es expansión, pero fuera del lugar donde ustedes viven. Si es un negocio que ustedes van a estar estableciendo o si es un negocio que ya tienen establecido y que empezaron a hacer algo nuevo o van a hacer algo nuevo, pues definitivamente aquí hay una expansión grande para muchos de ustedes en asuntos de empleos, en asuntos de negocios. Aquí hay crecimiento y expansión donde van a estar brindando sus productos o sus servicios a personas de fuera de su ciudad. Y vamos ahora con algo de la salud que tienen que cuidarse, que deberían prestarles atención. Vamos acá con las cosas. Recuerden que esto no es consulta médica. Si ustedes tienen algún tipo de dificultad, consulten a un médico, señores. Es quien único les puede resolver problemas de salud. Bueno, aquí con estas cartas de las escobas Escorpio, te están diciendo que purifiques tu cuerpo, que elimines toxinas de tu cuerpo o simplemente que si muchos de ustedes hicieron algún proceso de limpieza de su organismo o de eliminar toxinas, o aunque no lo hayan hecho, pues es muy posible que su cuerpo actualmente esté completamente limpio.
Esto me habla más bien de limpieza, no me habla de que tengan que hacerlo. Si tuvieran que hacerlo, salieran las otras escobas. Así que estas no, estas me hablan de que todo está bastante bien, que si hicieron algún procedimiento de este tipo, pues su organismo está bastante limpio de todo. Recuerden que esto no es resultado de un análisis médico ni nada de eso. Ustedes tienen que chequearse con el médico, ¿ok? Si sienten algo. Pero ya por ahí tienen una idea. Las cosas, si hicieron algún proceso de desintoxicación, pues parece que sí, que les resultó. Wow, vamos con el mensaje de este oráculo que ni me dejó sacarlo, salió ella sola. Así que aquí te dicen apertura. Te dicen que te estés abierto a recibir la guía divina en las relaciones. Y acá pues evidentemente acá hay guía. Así que Dios, el universo, tus ángeles o quien quiera que ustedes crean, definitivamente los va a estar guiando hacia el triunfo y hacia el éxito, señores. Así que déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo todo lo que comienzo me va bien. Yo todo lo que comienzo me va bien. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Escorpio.